Carolina. Dije la mamá porque no sé el nombre. María Ángeles y Carolina. Y hoy escuchamos a Alicia y creo que todas las canciones han sido creadas por ustedes mismas, ¿no? Y todas mujeres, nos están dando el ejemplo. ¿Dónde estamos los hombres? ¿Cuándo cantamos los hombres? Cuando yo ingresé a la iglesia, integré el coro. Nos pusieron porque, bueno, había que darnos algún lugar. Y la directora del coro dice: ¿tienes una buena voz? ¿Tendrías que cantar solo? No, ni por casualidad, le digo. Pero tanto insistió que un día canté solo. Y fue un bochorno total. Una vergüenza fue, así que nunca más lo intenté. Pero bueno, no es mi don. Bien. Hoy almorcé con Alex, José, espere que me tengo que acordar todos los nombres, y Monse. Bien, le di perfecto, muy bien. Pero no me dieron de comer si primero no caminaba. Sí, así que, miren, me llevaron a la selva. Ahí hay un mono colgando. ¿Dónde es eso, Monse? Barranco de los Cernícalos. El Barranco de los Cernícalos. Muy bien. Así que anduvimos ahí un poco. Aquí están haciendo equilibrio, que no se caigan. Y ahí me están haciendo hacer a mí el equilibrio. Bueno. Y ahí por fin llegamos a las cataratas del Iguazú. ¿Han visto alguna vez en televisión las cataratas del Iguazú? Es espectacular eso. Es espectacular. Realmente por televisión no se ve nada. Es una maravilla. La garganta del diablo es un salto impresionante. Un caudal de agua impresionante. Pero bueno, hay lugares bonitos en mi país y les voy a mostrar uno. ¿Sabe por qué puse esta foto? Porque no sé qué ocurrió en mi ordenador, que desapareció el escritorio. Y Miguel Ángel me dio una técnica que logro que vuelva al escritorio, pero perdí la foto. Algunos habrán visto que yo en el escritorio tenía una foto que me tomé con un león. ¿Sí? Y me desapareció el león. Así que puse una nueva y digo, les voy a mostrar esa foto porque es un lugar muy bonito, cerca del Calafate, cerca del sur, donde va Cristina a pasar sus feriados, ¿sí? Y bueno, estuve predicando allí una semana, creo. Y entonces con mi esposa luego fuimos en auto, no llegas nunca. Desde donde vivimos nosotros son 3.500 kilómetros de ida y 3.500 de vuelta. Así que llega un momento en que ya no quieres viajar más, porque para colmo hay kilómetros y kilómetros que no ves nada, no hay nada. Hay, ¿cómo le llamamos? Desierto. Ñanduces. Son unos pajarracos grandotes así, de esos hay. Y punto. Así que, bueno, pero por ahí llegas a lugares que son excepcionales y volvimos, primero fuimos por la costa argentina de punta a punta, y volvimos por lo que llamamos la Ruta 40, que viene por la cordillera. Y llegamos a un lugar donde lo más atractivo que tiene, hay mucho turismo en ese lugar, el Chaltén se llama, pero el mayor atractivo es ir hasta el Cerro Fitzroy. No cualquiera llega ahí. Algunos van que son especialistas y son escaladores, porque el pico es así, lo habrán visto en las fotos. El Cerro Fitzroy. Los que van a subir el pico hasta la cima son escaladores, no sube cualquiera eso. Pero cualquier persona puede caminar 25 kilómetros subiendo para llegar a este lugar que es
re bonito y no se ve muy bien la montaña porque había nubes, pero el pico que está encima de mi brazo derecho, ese es el pico más alto. Entonces, hay un lago ahí abajo y claro, esto fue en verano. En invierno todo eso es nieve, todo. Creo que no hubiera llegado hasta ahí en invierno. El tema fue después bajar, caminar otros 25 kilómetros en bajada. Hay lugares que la bajada es pronunciada y mis zapatillas chocaban mis dedos y llegó un momento que no pude caminar más. No pude caminar más porque era tanto el dolor que no podía caminar. Y bueno, me encontré con unos turistas norteamericanos y conversamos un poco y se quedaron conmigo. Le digo, no, sigan, yo voy a encontrar la manera de bajar. Pero vi que tenía un cuchillo, ¿cómo se dice un cuchillo de eso? Un cuchillo. Una navaja. No, ¿me prestas la navaja? Así que corté la punta de la zapatilla. Le corté la punta de unas zapatillas nuevas que valían, no sé, me dolió en el alma, era la única manera de bajar y así pude llegar a donde estaba mi esposa en el hotel abajo. Bueno, después seguimos por la ruta 40, hay lugares muy bonitos. La Cueva de las Manos, no puse la foto, pero la Cueva de las Manos es un gran cañón, como el cañón del Colorado, quizá no tan grande, espectacular, y hay una cueva donde los indios, los aborígenes que vivían ahí, con pintura dejaban sus manos, y es notable, hay una mano de 6 dedos también. Bueno, espectacular todo eso, ¿no? Bueno, al margen del tema de hoy, los dones del Espíritu Santo. Como dije ayer, don significa regalo. Los regalos que nos da el Espíritu Santo son capacidades. No nos regala una corbata, no nos regala un coche, nos regala capacidades para servir, para ser útiles a la humanidad. En 1 Corintios, el capítulo 12, voy a leer capítulo 12, versículo 1. Dice así, San Pablo es el que escribe esta carta a los Corintios. Permítanme decirles que los corintios eran griegos, ¿verdad? Y la ciudad de Corinto, esto es importante, eran griegos. La ciudad de Corinto era muy corrupta. Hasta el día de hoy, Grecia es bastante corrupta. Hay mucho turismo, libertinaje total. Y Corinto tenía un templo dedicado a la diosa Afrodita, la diosa del amor, donde había 1000 sacerdotisas que eran rameras, eran prostitutas. Así que Corinto era una ciudad corrupta y allí había una iglesia cristiana. Entonces San Pablo, hay 3 cartas a los corintios. ¿Cuántas conocen ustedes? 2. La tercera no se encontró nunca. Pero San Pablo le escribió 3 cartas a los corintios. En la primera carta, en el capítulo 12, versículo 1, dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Y saben, hasta el día de hoy hay mucha ignorancia con respecto a los dones espirituales. Y el diablo hace de las suyas. Si avanzamos un poquito,
capítulo 12, versículo 8. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu. ¿Qué serán los dones de sanidades? ¿Milagros? No, no dice milagros. Dones de sanidades son los dones de sanar a la gente y los puede tener un médico, ¿verdad? Luego dice, versículo 10, a otro el hacer milagros, ahí aparece el milagro. A otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lengua. ¿Cómo es esto? Diversos géneros de lenguas, no uno solo, diversos. Y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Aquí vemos algunos de los dones del Espíritu Santo. El mismo capítulo 12, versículo 28 dice, y a unos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, más fácil, ¿no es cierto? ¿Qué más? Luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, es un don de Dios ayudar, pero no lo tenemos en cuenta, ¿no? ¿Qué don tengo yo? Dirá alguno, si solo sirvo para abrir la puerta, arreglar un picaporte o acomodar las sillas. Es el don de ayuda y es un hermoso don. Qué lindo es encontrar gente que tiene este don de estar siempre para ayudar. ¿Qué más dice? Versículo 28 al final dice, los que administran, ahí estarán los tesoreros, los contables, ¿sí? Y por último dice que los que tienen don de lenguas. Me decía un señor en Brasil, aquí a gente tiene don de lenguas compridas, dice. ¿Alguno entiende portugués? Aquí la gente tiene el don de lenguas largas, dice. Bueno, y entonces, versículo 30, ¿tienen todos dones de sanidad? Obviamente que no. ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Y a partir de ahí comienza a hablar del mayor don que puede dar el Espíritu Santo. Pero hacemos un paréntesis aquí para ver cuáles son los dones más populares hoy, o los más buscados hoy. Por ejemplo, el de los milagros. La gente quisiera hacer milagros y de hecho aquel que dice hacer milagros puede volverse rico, ¿sí? Ya sea en una iglesia o por allí. Hay curanderos, brujos, adivinos, milagreros, en fin. De hecho, no sé si en España, pero no sé si podríamos arreglar el sonido porque levanta el capot y mira el motor. Está bien. No todas las mujeres me levantan el saco. Pero ella es una niña, así que... ¿Estamos ya? ¿Funciona ahora? Ok. Muy bien. No sé en España, pero seguramente también. Hay una iglesia que da sus cultos por televisión en Argentina, en los principales canales de televisión. Y alquilan cines o teatros
Bueno, de hecho, ahora cuando regreso voy a estar en el Cine Teatro Gran Rex, donde van los artistas a cantar, los artistas más importantes. Estamos festejando los 50 años de Una Luz en el Camino, el programa de radio y televisión, ¿no? Así que también vamos a estar en un cine. Va a haber una convocatoria grande, todo un sábado va a ser. Pero bueno, ellos alquilan permanentemente un cine, un teatro en diferentes ciudades, las ciudades más importantes, y están en la televisión y transmiten sus cultos en directo, donde hay manifestaciones espirituales, donde hay supuestos milagros, y se juntan multitudes. Porque la gente, ¿quién no necesita un milagro? ¿Cierto? Todos necesitamos algún milagro. Bueno, este es uno de los dones más buscados hoy día. Y quien diga tenerlo, va a tener seguidores. Dios hace milagros, ¿verdad? Yo les contaba que terminé de escribir mi libro, todavía hace milagros. Y sí, yo creo en milagros. Y he visto muchos a lo largo de mi vida cristiana. Pero, yo puse un pero ahí. Pero, San Mateo capítulo 24, versículo 24, ¿qué dijo Jesús? ¿Se acuerda de memoria? Vamos a leer San Mateo 24, 24, con respecto a los milagros. ¿Sí? Dice así, está hablando Jesús, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Habría falsos cristos y falsos profetas que harían prodigios, milagros, grandes, dice, ¿no? Grandes. Y engañarían aún a los elegidos de Dios. Por eso tenemos que ser cuidadosos con el tema de lo sobrenatural o lo milagroso. ¿Qué más? En segunda carta de San Pablo a los Tesalonicenses, segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 8 en adelante, y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida, inicuo cuyo advenimiento es por obra ¿de quién? De Satanás. ¿Cómo? Con gran poder y señales y prodigios o milagros mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Versículo 12 dice, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Aquí dice que el diablo haría también prodigios, señales, milagros mentirosos, falsos. Y yo he visto de esos, he visto de eso. Mañana, mi tema por la mañana será todavía hace milagros. Tengo un sermón basado en mi libro, así que mañana voy a contarles algunos, pero tengo ganas de contarles algunos ahora. No sé si me dejan. Hay falsos milagros. ¿Hay verdaderos también? Claro que sí. Claro que sí que ocurren milagros de Dios. Pero el diablo procura engañar con falsos milagros. Por ejemplo, vino a la ciudad de Córdoba un famoso reverendo que tiene nombre de serpiente, mire, qué casualidad. Se llama Anacondia. Bueno, entonces vino allí
y se reunían multitudes de creyentes y de incrédulos, porque por milagro va cualquiera, ¿no es cierto? Y bueno, justo en ese tiempo yo soy trasladado a la ciudad de Córdoba para ser pastor de algunas iglesias, y entonces fui a alquilar una casa y fui a una inmobiliaria y por supuesto dije que soy pastor porque se supone que los pastores van a pagar el alquiler. Así que me convenía decir, miren, soy pastor, estoy buscando una casa. Y la señorita de la inmobiliaria me dice, usted es pastor, y se le quiero preguntar algo. Aquí vino el reverendo Anacondia y se reunían multitudes, y entonces con 2 amigos enfermos decidimos ir. Y bueno, uno de ellos tenía un brazo tieso que no lo movía, y la otra persona glaucoma en la vista, ¿no? Que destruye, finalmente pierde la visión la persona. Y bueno, dice, fuimos, y puede creer que se sanaron los 2, se curaron los 2, me dice. Qué bien, le digo, cuánto me alegro. No, espere. A los pocos días, mi amiga, la del glaucoma, quedó ciega de un ojo. Y el otro señor que tenía el brazo tieso, ya al día siguiente lo tenía tieso de vuelta. Dice, ¿por qué Dios hace eso? Digo, no fue Dios. Porque si Dios hace algo, lo hace bien, ¿verdad? ¿Podría el diablo hacerlo bien? Puede. ¿Saben por qué? Porque primero te pone el pie encima y te enferma, y después te lo quita, si a él le conviene. Entonces, no es seguro que uno base su fe en milagros. Dios hace milagros, pero seamos cuidadosos porque el enemigo también los hace. San Mateo capítulo 7, me gusta mucho este pasaje. Jesús habla ahí de los milagros. San Mateo capítulo 7. Capítulo 7, versículo 21, está hablando Jesús y dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino ¿quién? El que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ahí está la clave. El que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, cuando vuelva, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Qué le parece? Gente que profetizaba, aparentemente echaba fuera demonios y hacía muchos milagros, y Jesús les dice, no los conozco, apártense de mí, hacedores de maldad. Qué tremendo, ¿no? Una vez entré a una iglesia de esas, son iglesias brasileñas, que alquilan el teatro y hacen milagros. Y yo estaba esperando un ómnibus, nunca aprendo las palabras, ¿cómo le llaman a los ómnibus? No, los de larga distancia. Autobús. Bueno. Guagua grande. Muy bien. Estaba esperando en la terminal y faltaba mucho. Así que hacía 100 metros en la plaza central de la ciudad de Tucumán, un cine. Bueno, entré y estaban ofreciendo milagros. Así que miré.
pero era un remate de milagros, ¿no? A ver, ¿cuánto pones tu ofrenda? Pon tu mano al bolsillo. ¿Cuánto vale tu salud? Era un remate de milagros, estaban recaudando dinero. Y es un buen negocio, ¿eh? Es un buen negocio. Entonces, el segundo don más codiciado o que dicen tener algunas personas es el don de lenguas. ¿Qué es eso? Bueno, tenemos que verlo en la Biblia, que es lo que hablan por allí algunas personas, nadie sabe lo que dicen, ¿verdad? Nadie sabe lo que dicen. Generalmente es una repetición de frases cortas que empiezan y no pueden parar y siguen hasta que, no sé, hasta que se les acabe el rollo, ¿no? Entonces, ¿cómo es el don de lengua? Yo no sé qué es el rollo acá, capaz que dije algo mal. ¿Dije bien? Bueno. El don de lenguas aparece solo en 2 lugares de la Biblia: Hechos de los Apóstoles y Primera de Corintios. En la primera carta a los Corintios, San Pablo los está regañando, ¿sí? Porque usaban el don de lenguas, hablaban todos juntos, gritaban, y dice, la gente va a decir que están locos. Y es lo que dice la gente, ¿no? Pero de los 2 libros, donde está más claro es en Hechos capítulo 2. ¿Por qué? Ese sin dudas, es el don de lenguas bíblico. ¿Sabe por qué? Porque lo hablaron los apóstoles. ¿Sí? Capítulo 2 de los Hechos. Capítulo 2, versículo 1, dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos de un mismo ánimo, juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos. ¿Por qué? Porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Había gente de todas las naciones y cada uno les oía hablar en su propio idioma. ¿Sí? Y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia y en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Ese es el don de lenguas bíblico. Tenían que predicarle a todas las naciones, pero solamente sabían hablar arameo, un derivado del hebreo. ¿Cómo le iban a predicar a todo el mundo? Dios les podría haber dicho, bueno, tú, Pedro, te vas a estudiar inglés, tú, Juan, te vas a estudiar español, No, automáticamente el Espíritu Santo les dio la capacidad de hablar el idioma de todas esas naciones. El don de lenguas bíblicos son idiomas. Pero hoy no es tan necesario porque en todos los países hay cristianos predicando en ese idioma.
Sin embargo, una chica brasileña vino aquí a las islas del Pacífico Sur. Ahí están las Islas Salomón y otras pequeñas islitas. Y llegó a predicar a un lugar y no sabía el dialecto. Y le dijo Dios: yo sé hablar portugués, sé hablar francés, pero no sé este idioma. Quítame uno de los que tengo y dame el de esta gente. Y al día siguiente estaba hablando el idioma de esa gente. Maravilloso. Pero ¿qué ocurrió? 1 o 2 meses después vinieron sus padres de Brasil a visitarla y ella ya no hablaba el portugués. Así que oró a Dios: Señor, por favor, hazme hablar el portugués de vuelta. Bueno, en estas ocasiones así, cuando es necesario, el don está vigente aún, ¿no? Bueno, entonces, ahí vemos estos 2 dones que son los más buscados, pero el don más grande que Dios puede darnos es todo el capítulo 13 de la primera carta a los Corintios. Es el don del amor. ¿Sí? Dice: si yo hablase lenguas humanas o angélicas y no tengo amor, vengo a ser como una campana que suena o tímbalo que retumbe. Y si tuviese profecías y entendiese todos los misterios y no tengo amor, nada soy. El amor es sufrido, es benigno, etcétera, etcétera, y empieza a hablar del amor y termina diciendo: el amor nunca deja de ser. Si tú no tienes otro don de Dios que el don del amor, ya eres afortunado. El don de amar como Dios nos ama no es tan fácil, ¿no? Jesús dijo que tenemos que amar aún a nuestros enemigos. Sí, no es tan fácil. Por eso creo que todos tenemos que pedirle a Dios que nos enseñe a amar sin egoísmos, amarnos los unos a los otros para que el mundo crea que Dios me envió, dijo Jesús. Muy bien, pero entonces, el segundo don, después del don del amor, el segundo en importancia, 1 Corintios 14:1, ¿quién me lo lee? Seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Así que el primer don más importante es el don de amar. Y el segundo es el don de profecía. Interesante, ¿no? Bueno, pero Jesús nos advirtió que habría falsos profetas también. En otras palabras, el diablo imita los dones espirituales para confundir. En Joel capítulo 2, y no lo vamos a leer, allí el profeta Joel dice que en los postreros días, los últimos días, Dios derramará su espíritu sobre toda carne, y está hablando de la lluvia tardía del Espíritu Santo. Y dice: entonces profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Qué interesante, ¿no? Hoy que nos cuesta tanto trabajo tener a los hijos en la iglesia, especialmente cuando son adolescentes o la primera juventud. Cuando venga el Espíritu Santo plenamente, van a ser usados por Dios para dar mensajes de Dios, profetizar. Profetizar no es meramente predecir. La gente dice: ¿es profeta? ¿Predijo? Sí, está bien. Pero profetizar también es enseñar los mensajes que Dios ponga en nuestra mente, ¿no? Bueno, antes del pecado, Dios hablaba con el hombre face to face, ¿sí? Cara a cara.
Después del pecado, Dios comenzó a hablar a través de los profetas, hombres o mujeres elegidos por Dios para darnos sus mensajes. La Biblia fue escrita por medio de profetas. ¿Qué dice San Pedro? Porque jamás la profecía fue traída por voluntad humana, al contrario, los hombres hablaron de parte de Dios siendo inspirados por el Espíritu Santo. La Biblia fue escrita por los profetas inspirados por Dios, hombres que tuvieron el don de profecía. Dios se revela por visiones y sueños. Esa es la manera como Dios se le revela a un profeta. Visiones. ¿Qué son las visiones? No es fácil de explicar. Dios le hace ver y oír su mensaje. Como si te pusiera un DVD en la casetera. Dios le hace ver, por ejemplo, a San Juan le hizo ver la ciudad de Dios, entre otras cosas. Todo el Apocalipsis le hizo ver. Escribe en un libro lo que ves y también lo que oyes. Y les dijo: oíd mis palabras. Si tuvieseis un profeta de Jehová, yo me manifestaría a él en visión o hablaría con él en sueños. Pero claro, la gente puede soñar muchas cosas. Se comió 3 huevos fritos a la noche y tiene pesadillas. Y después dice que fue una profecía. No. ¿Sí? Es muy diferente eso que... No, porque a veces hay gente que tiene ensueños caprichosos, que tienen que ver... Ahí hay una frase: los sueños, sueños son. Cuando es un sueño de Dios, no se lo da a cualquiera, sino que se lo da a la persona elegida, que él cree que tiene que recibirlo, le da un mensaje claro y concreto. Dice Ezequiel, dice Dios: oh hijo de hombre, oirás pues las palabras de mi boca y les advertirás de mi parte. ¿Sí? El profeta oye las palabras de Dios y advierte al pueblo de parte de Dios. Jehová Dios de sus padres les envió sus mensajeros persistentemente, porque tenía misericordia de su pueblo. Por eso Dios les enviaba mensajeros al pueblo de Israel. Pero, ahí está el problema, pero ellos se burlaban de los mensajeros de Dios, despreciaban sus palabras y hacían escarnio de sus profetas hasta que la ira de Dios estalló y ya no hubo remedio. Incluso mataban a los profetas de Dios. A la gente no le gusta escuchar lo que Dios quiere decirle. Imagínense que nos tocara como el profeta Jonás, alguno de nosotros. Dios le dice: ve a Nínive y predícales que voy a destruir esa ciudad. Supongamos que Dios nos dice: ve a Gran Canaria y tienes que predicar eso. ¿Qué harían aquí los canarios contigo? Primero se burlarían y después, si los cansan, hasta puede ser que te maten a golpes, ¿no? Bueno, cada generación aceptaba a los profetas del pasado, como hoy que aceptamos los profetas de la Biblia, ¿sí? Pero no a los que vivían en sus días. Jesús dijo: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Y rechazaron al más grande profeta, a Jesús. Y al más grande profeta después de él le cortaron la cabeza, a Juan el Bautista. Después que Jesús volvió a los cielos, todavía existían profetas.
Dice Hechos de los Apóstoles, en aquellos días descendieron unos profetas de Jerusalén a Antioquía. Ya Jesús había ascendido al cielo, pero todavía había profetas. Y aparecen por allí también las 4 hijas de Felipe, el profeta Agabo y otros en el Nuevo Testamento. ¿Sí? No había terminado el don de profecía, como dicen algunos, que ahí terminó con Juan el Bautista, se acabaron los profetas. No. Y en Hechos 21 nos muestra que Dios usó a varias mujeres. Dice, este tenía 4 hijas solteras que profetizaban, y mientras estábamos allí por varios días, un profeta llamado Agabo descendió de Judea. Las 4 hijas de Felipe que mencioné y el profeta Agabo en el Nuevo Testamento. Otras mujeres que fueron profetas en la Biblia: Hulda, Débora, María la hermana de Moisés, Ana. Ana fue la que, cuando llevaron el niño Jesús al templo, ella era profetisa y era muy ancianita, y tuvo el privilegio de tener al niñito Jesús en sus brazos. Y otros, porque en el machismo típico de este planeta, algunos creen que solo los hombres podían recibir el don de profecía. Pero no es así. Dios muchas veces le dio ese don a mujeres. El don de profecía en la iglesia remanente es la última, el último tiempo. Vamos a ver el don de profecía en nuestro tiempo. 2 pasajes bíblicos. Entonces el dragón se enfureció contra la mujer es iglesia, ¿no? En Apocalipsis. Y se fue para hacer guerra contra los demás descendientes de ella, quienes guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. La iglesia final de Dios tiene 2 características: guarda todos los mandamientos de Dios. Busque una iglesia así, a ver cuántas se encuentran. Pero además tiene el testimonio de Jesucristo. ¿Y qué es el testimonio? Apocalipsis 19:10 dice, pues el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía, el don de profecía. O sea que en la iglesia final, además de guardar los mandamientos de Dios, tiene que tener este don vigente en ella. El don de profecía debe esperarse al fin de los tiempos, pero Jesús nos advirtió del peligro de falsos profetas, también en el tiempo final. Profetas verdaderos y falsos. La Biblia da muchas características, ¿no? No vamos a leer todas, pero se puede identificar claramente cuando un profeta es de Dios o cuando es del diablo. San Mateo 24 lo hemos leído: se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los elegidos de Dios. ¿Cómo podemos estar seguros? Si aparece un profeta y dice algo, Dios me ha dicho tal cosa, ¿cómo podemos estar seguros si es de Dios o no? ¿Cómo? Si habla conforme a la vida de los profetas. Veamos. Los milagros en sí mismos no son ninguna prueba, solo son evidencia de un poder sobrenatural. Si aparece alguien que hace señales y prodigios, no es prueba de que sea un mensajero de Dios, solo prueba de que hay un poder sobrenatural. Puede ser de Dios o puede ser del diablo. Entonces,
Las características bíblicas del don de profecía verdadero. Número 1, ustedes lo mencionaron, Deuteronomio, que es el 5.º libro de la Biblia, capítulo 18, versículos 20 hasta el 22 dice, mire qué interesante: el profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablare en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Por orden de Dios, tenían que matar a ese falso profeta que, por supuesto, engañaba al pueblo, ¿no? 21. Y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? Si el profeta hablara en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta, no tengas temor de él. ¿Se entiende? Si aparece un profeta de Dios y dice algo que no se cumple, no es de Dios. Y saben que algunos están enamorados de un profeta que aparece por internet y dice que es adventista. ¿Sí? En realidad, yo lo conocí de pequeño. Conocí a su padre, que ya ha muerto, y menos mal, pobre hombre, que ha muerto, porque si no se muere con lo que hace el hijo. Este chico creo que está esquizofrénico o algo parecido. Chico, es un muchacho ya, ¿no? Y bueno, él profetiza. Y ya profetizó 2 o 3 veces la fecha de la venida de Cristo. Y por supuesto falló. Y la última vez tenía que echarle la culpa a alguien. Entonces le echó la culpa a los libros escritos por Elena de White y los quemó públicamente. Y él, como iluminado que es, ahora enseña que el Espíritu Santo no es una persona, sino meramente un poder. ¿Y quiere creer usted que tiene seguidores? Bueno, cuidado. Entonces, segundo, reconoce la encarnación de Cristo. Eso dijo San Juan. Si hay algún profeta que no reconoce que Cristo es Dios hecho hombre, ese profeta no es de Dios. ¿Vieron que aparecen profetas orientales, hinduistas, budistas y de todo tipo? No son de Dios. Si no reconocen a Cristo como el Salvador del mundo, Dios hecho hombre, ni los tengamos en cuenta. Tercero, Isaías 8:20, ¿qué dice? A la ley y al testimonio. Si no hablan conforme a eso, es que no tienen luz, dice. No les ha amanecido. ¿Sí? Tienen que estar de acuerdo con la ley de Dios y el testimonio bíblico. Todo nuevo profeta que aparezca tiene que estar de acuerdo con lo que ya escribieron los profetas de Dios. Y debe enseñar y guardar los mandamientos de Dios. Eso es clave, ¿eh? Y cuarto, por sus frutos los conoceréis, dijo Jesús. ¿Sí? Su vida debe armonizar con el mensaje de Dios. Eso es clave también, ¿no es cierto? Bien. Pero si bien es cierto que habrá falsos profetas, me aconseja la Biblia, no menospreciéis las profecías, más bien examinadlo todo y retened lo bueno. ¿Sí? No voy a rechazar algo, voy a escuchar. Si alguno de ustedes me dice, mira, recibí un mensaje de Dios,
Dice, no, hermano, mire, no le voy a preguntar qué comió anoche. Lo voy a escuchar. Si cumple las 4 características que hemos mencionado, puede ser un mensaje de Dios para mí o para el pueblo. ¿Se conocen supuestos profetas modernos? ¿Algunas iglesias tienen profetas? Casi todas las iglesias lo tienen. ¿No sabía eso? Que casi todas las iglesias tienen sus profetas. Los evangélicos dicen tener el don de profecía y por ahí aparece una persona que profetiza. Los mormones tuvieron su primer gran profeta, José Smith, y después muchos otros. El catolicismo tiene profetas. El de ahora es argentino. Usted sabe que la doctrina católica, el dogma católico dice que cuando el Papa habla ex cátedra es infalible. Infalible, no puede equivocarse, es palabra de Dios. Y de paso, si es el vicario de Cristo, ¿qué significa? El que está en lugar de. ¿Sí? Bueno, en otras palabras, prácticamente todas las iglesias dicen tener un profeta. ¿Alguno aprueba el examen bíblico que vimos recién? Bueno, de estos que mencioné, hasta ahora no aprueban. Pero yo conozco uno, se llamó Elena de White, ya muerto en 1915. 1915 pasó los Elena de White recibió su primera visión a los 16 años en una reunión de oración donde estaban presentes más de 60 personas. La jovencita estaba en una reunión de oración y vio esa visión, vio al pueblo adventista subiendo. Y Jesús le dijo, Elena, tú serás mi mensajera. Y durante 70 años más, 72 años, recibió mensajes de Dios que compartió con el pueblo adventista. Vivió hasta los 88 años, recibiendo más de 2000 visiones y sueños proféticos y escribiendo más de 100.000 páginas. No son pocas, ¿no? Y sabe una cosa, usted lee sus libros y están escritos de una manera excepcional, pero ella tenía solo 2 grados de escuela primaria, porque por un accidente no pudo seguir yendo a la escuela. Interesante, ¿no? En cierta ocasión ella sostuvo una Biblia de 8.700 gramos, ¿sí? Por media hora, con el brazo extendido a la altura del hombro. Ella de joven era delgadita, no era la Mujer Maravilla, ¿verdad? Yo vi esa Biblia en el Centro White en Estados Unidos, es una enorme Biblia de púlpito, grande sí, ¿verdad? Y ella tuvo esa Biblia abierta durante media hora así. Yo no podría tener el brazo media hora así. Evidentemente un poder sobrenatural la poseyó, o Dios o el otro, y pasaba las hojas y sin mirar repetía los versículos. Y ahí tenemos en el dibujo que un hombre está mirando a ver si son ciertos los versículos, y lo eran. El único propósito de Elena siempre fue llevar al lector a un profundo amor por Cristo, dándole una mejor comprensión de la Biblia
y ayudándolo a vivir una vida mejor y más santa. Ese fue el propósito. Escribió: tomo la Biblia tal como es, como la palabra inspirada. Hermanos, no se ocupe ninguna mente ni mano en criticar la Biblia. Aferraos a vuestra Biblia y a lo que dice. Ella siempre exaltó la Biblia, lo que dice, eso es palabra de Dios. Y con respecto a sus escritos dijo: y el Señor dio una luz menor para guiar a los hombres y mujeres a la luz mayor. Mis escritos, dijo ella, son una luz menor para guiar a la gente a la luz mayor. Bien. Por supuesto, toda la vida de Elena de White siempre estuvo por encima de cualquier censura. Su vida fue una vida cristiana como debe ser. Como decía, en consecuencia de un accidente de pequeña, ella pudo frecuentar la escuela solamente por 3 años, pero escribió con gran habilidad y precisión divina sobre los más diversos temas. 100.000 páginas. Algunas enseñanzas y predicciones de Elena de White. Se anticipó a la ciencia. Por ejemplo, ella dijo: el tabaco es un veneno lento e insidioso. Los cristianos no deben fumar, dijo. En su tiempo los médicos te recetaban tabaco. Si tenías, no sé, una neumonía, te recetaban que te fumes un toscano para curarte. ¿Sí? Y los cristianos fumaban, como por ejemplo el gran predicador evangélico Spurgeon, famoso Spurgeon, murió a causa del tabaco. Ella dijo que los cristianos no deben fumar, es un veneno lento e insidioso. Habló de lo malo que es también en las bebidas alcohólicas. Habló de las corrientes eléctricas del cerebro. ¿Cuándo? Allá en 1860. Doctora, hoy nos hacen un electroencefalograma, ¿no es cierto? Claro que hay corrientes eléctricas en el cerebro. Pero en 1860, ¿quién sabía eso? Evidentemente Dios se lo reveló. Habló de los 8 remedios naturales que muchos de ustedes conocen. No dijo los 8 remedios naturales, dijo los 8 mejores remedios. ¿Cuáles son? Es fácil. La palabra adelante, ideada por el doctor Pedro Tabuenca, que yo mencioné aquí. Adelante. Agua. Descanso. Ejercicio. Luz solar. Aire puro. Nutrición. Abstinencia de lo malo, esperanza o fe, etc. ¿Sí? Son los verdaderos remedios. Hay que usarlos en abundancia. Pero si algo se rompe y precisamos otros, ¿por qué no? Porque también hay algunos que se van al extremo, ¿no? Dicen que no hay que usar remedios. No es cierto. No es cierto. De hecho, Elena de White en su tiempo se hizo vacunar contra la viruela. ¿Sí? Ella se hizo vacunar contra la viruela. Recibió rayos, no sé qué tipos de rayos, si eran rayos X o qué, por una mancha que tenía en la piel en su frente. Así que no hay que ser extremistas. Usaremos los remedios naturales. La nutrición es un gran remedio. Dijo ella: hay muchos que están cavando su tumba con los dientes. Qué ilustración, ¿no? Cavando la tumba con los dientes. Debemos comer lo necesario, pero comer lo bueno. ¿Sí? Muy bien, ¿qué más?
Habló de cómo prevenir el cáncer y las enfermedades cardiovasculares. ¿Usted leyó eso? No se lo voy a contar. Léalo. ¿Sí? Podemos prevenir el cáncer. Ella dijo, la mayoría, no todos, la mayoría de los tumores cancerosos vienen por... No se lo voy a contar. Léalo, libro Consejos sobre el régimen alimenticio, también el libro El Ministerio de Curación, el Ministerio Médico y otros. ¿Qué más? Habló de la educación. Ella nos dijo que tenemos que tener instituciones educativas, por eso es que tenemos colegios primarios, secundarios, nivel terciario, universidades. España tiene a Sagunto y no sé si algún otro. Bueno, Estados Unidos en la profecía, ella era norteamericana y sin embargo le puso los puntos sobre las íes a Norteamérica y dijo que va a jugar un papel fundamental en el último tiempo Norteamérica, asociándose con el otro poder, el poder religioso. ¿Cuál es el poder religioso más grande del mundo? Bueno, con ese, Estados Unidos y ese van a controlar la espiritualidad del planeta de una manera, como lo dice el Apocalipsis, ¿no? Predijo el terremoto de San Francisco con lujo de detalles. Predijo el auge del ocultismo, el esoterismo, el espiritismo. Me encanta esto. Resulta que, y estuve en este lugar, ¿no? En Battle Creek. Allí había muchos adventistas en su tiempos de la hermana White, y estaban construyendo un sanatorio que fue famoso en Norteamérica, porque algunos presidentes norteamericanos se atendieron en ese sanatorio, como Theodore Roosevelt, por ejemplo. Pero lo hacían cada vez más grande, y Elena de White dijo, Dios me mostró que no tenemos que hacer más grande este sanatorio, que hagamos algún otro en otro lugar. Pero no le hicieron caso, y volvió a decirles, y otra vez, Dios me dijo que no sigan agrandando este monstruo, y no le hicieron caso. Y como para que se deje de molestar, la invitaron a que vaya a predicar a Australia, al otro lado del planeta, ¿no? Y ella fue, y gracias a eso, allí tenemos grandes obras en Australia. Pero ella estaba en Australia y envió una carta a Battle Creek. Cuando la carta tardaba un mes en llegar, por lo menos un mes, por mar, en barco, ¿no es cierto? Y después por tierra un poco más. Cuando la carta estaba quizá en el medio del mar, el sanatorio de Battle Creek se quemó, se incendió y no hubo forma de apagarlo. La carta existe hasta el día de hoy y dice así, y a mí me pone la piel de gallina, le digo. En visiones de la noche, Dios me mostró a un ángel con una espada encendida sobre el sanatorio de Battle Creek. Dios le mostró que mandó un ángel a quemarlo. Impresionante, ¿no? Cuando uno no quiere obedecer a Dios. Yo he visto lo que se reconstruyó de ese sanatorio, que finalmente la iglesia lo perdió. Pertenece al gobierno de los Estados Unidos, un enorme edificio. Y sobre las Torres Gemelas, algunos dicen que Elena de White predijo la caída de las Torres Gemelas. Hay algunos pasajes escritos por Elena de White cuando visitó Nueva York en el año 1910, por ahí. Ella dijo, Dios me ha mostrado que algunos de estos grandes rascacielos
se derrumbarán y se quemarán, dijo. Claro, las Torres Gemelas todavía no estaban construidas, pero pudo haber sido tal vez una profecía. Bien, los adventistas creemos que en la persona de Elena de White Dios manifestó el don de profecía bíblico. Eso cree la Iglesia Adventista, porque la hemos probado y porque sus escritos nos hacen bien. De todos modos, nuestra doctrina está totalmente basada en la Biblia. ¿Sí? 100% bíblica es nuestra doctrina. Y una pregunta. Los dones del Espíritu Santo siguen vigentes para beneficio de la Iglesia y para servir a la humanidad. La pregunta es, ¿qué don recibió o recibirá usted? Porque según Hechos capítulo 2, versículo 38, cuando nos bautizamos, recibimos el don del Espíritu Santo. ¿Sí? Viene el Espíritu Santo a mi vida y trae algún don para mí, alguna capacidad. Yo no sé cuántos dones me ha dado Dios a mí. Creo que pocos. Pero me dio uno que sí sé que me lo dio. Mal o bien, pero predico el Evangelio desde que me bauticé. Y estoy dispuesto a hacerlo hasta el último día de mi vida si Dios me da capacidad y fuerzas. ¿Sí? Creo que es el don que Dios me ha dado. Yo decía que no tengo el don de cantar. Si canto se van todos, salen espantados de aquí. Pero puedo cantar al lado de alguien. Ya canté al lado de las chicas y tan mal no me salió porque las seguía a ellas. Ellas cantan bien y yo me acoplo, ¿sí? Trato de entonar, ¿verdad? Bueno, pero no tengo ese don, no tengo quizá otros dones, pero sí sé que Dios me ha dado el don de predicar el Evangelio, porque llevo 45 años predicando el Evangelio y me gusta, y bueno, no sé si lo hago mal o lo hago bien, pero sí sé que por la gracia de Dios he podido llevar a los pies de Cristo a mucha gente. Así que toda la gloria sea para Él. ¿Y usted tiene algún don? Úselo para gloria de Dios. ¿Sí? Miren qué lindo es ver esto lleno de público. Aquí tiene que funcionar la iglesia adventista. En todo este edificio tiene que funcionar la iglesia adventista. Si el edificio es nuestro, ¿verdad? Y tenemos que servir a este barrio, a toda esta zona, a todo Ingenio, tanta gente necesitada. Dar cursos para dejar de fumar, dar cursos para dejar de beber alcohol, o no sé, cursos sanitarios y también cursos bíblicos, ¿no es cierto? Y visitar a las familias y ayudar, y como hacen nuestras hermanas, por ejemplo, de Adra, ¿no es cierto? Llevar alimentos, ropas a aquellos que necesitan. Hay tanta necesidad, mis hermanos, y estoy contento porque me dijo el pastor Fabián que un buen número de ustedes van a asistir acá los sábados y van a predicar por acá, ¿sí? Hay gente elegida por Dios en esta zona, pero no sabemos dónde está cada uno. Entonces tendremos que buscarlos, tendremos que llevarles nuestro mensaje. Y como me dijo ayer, no sé si fue Miguel Ángel o quién, que salió a repartir las invitaciones por acá, dice, en una casa me cerraron la puerta y me echaron. Puede ser, despreciaron a Jesús, así que puede ser que alguna vez también nos desprecien, pero también seremos bien recibidos por la gente de buena voluntad. Hay gente buena todavía, hay gente salvable, y tenemos que ayudarle a Dios a encontrarla. Bueno,
nos queda un solo tema. Mejor dicho, nos quedan dos. El de mañana por la mañana y el de mañana por la noche. Por la noche va este tema que es muy significativo. Si hay un Dios, ¿por qué hay tantas religiones cristianas? Hablemos solo de las cristianas, ¿no? Pero incluimos, le agregué, en esta parte final de la semana, le agregué la bestia, la ramera y el 666 del Apocalipsis. Como me voy el domingo, si alcanzo a escapar, voy a dar esa parte también, porque es fuerte, algunos conocen esto. Es fuerte, pero lo dice la palabra de Dios. Y si no lo enseñamos aquí, ¿dónde, en qué otro lugar la gente lo podría aprender? Si la gente dice, incluso en muchas iglesias dicen, eso no se sabe qué es. ¿Cómo que no se sabe qué es? ¿Para qué se nos dio el Apocalipsis si no lo vamos a entender? Si la palabra Apocalipsis, ¿qué significa? Revelación. Es algo revelado por Dios. Bueno, ese tema va mañana a las 20 horas, es el último que estaré dando. No sé si alguna vez volveré por aquí, pero por ahora al menos. Y ya saben, el bautismo o los bautismos serán mañana, ¿sí? Tenemos el sermón a las 10:30 y el tema será Todavía hace milagros, ¿sí? Vamos a hablar de los milagros verdaderos. Quizá algunos falsitos también contemos, ¿no? Porque he visto tanto en mi vida, ¿no? Así que por ahí contamos algunos falsitos también. Pero vamos a hablar de los milagros verdaderos y vamos a pedir a Dios milagros verdaderos. Y entonces a las 12 nos vamos todos juntos a una de las playas del Burrero para celebrar los bautismos. Por si alguno quiere ir por su cuenta, hasta donde yo conozca hay 2 playas en el Burrero. Hay un barranco que divide las 2 playas. Si usted se para mirando el mar, a la derecha hay una plaza, a esa no vamos. Vamos a ir a la que está detrás del barranco, que es más tranquila, va poca gente y es muy bonita. Esta mañana fui, había un viento, le pegaba la arena en la cara, eran piedras, y el agua estaba... Bueno, he orado a Dios para que mañana esté más tranquilo, ¿sí? Y creo que podremos disfrutar de un momento muy, muy lindo así. Creo que nunca les conté la del cuadro, ¿no? ¿No la conté? Pero es tarde ahora. No es tarde. El cuadro de Alberto Durero. ¿Se lo cuento? Sí. Nos lleva 2 semanas esperando. Te lo voy a llevar. No lo cuento hoy, te lo voy a llevar a Argentina. Si no lo cuento hoy, no lo cuento más. Así que, miren, Alberto Durero y su amigo Juan o Hans querían estudiar arte, pero no tenían dinero. Así que intentaron varias veces ir a la gran ciudad, pero no tenían dinero. Y entonces se les puso en la cabeza una buena idea. Iban a revolear una moneda y uno de ellos saldría elegido para ir a estudiar y el otro para trabajar y sostenerlo económicamente. Y salió Alberto para ir a estudiar y Hans para trabajar. Así que Alberto fue a estudiar 5 o 6 años estudiando y Hans trabajando duro y le mandaba dinero para pagar los estudios, para pagar la pensión, para comer, y Hans trabajaba y trabajaba y trabajaba. Entonces cuando terminara Alberto Durero vendría a trabajar para que ahora Hans vaya a estudiar y sea un artista también.
Y terminó Alberto y vino al pequeño pueblo y llegó a la casa de Hans y quiso darle una sorpresa. Así que entró sin llamar, en puntas de pie, y Hans no estaba en el living, no estaba en la cocina. ¿Dónde está? En puntas de pie, Alberto Durero fue hasta el dormitorio de Hans y ve a Hans que estaba orando. Y miró las manos de Hans, duras, callosas, heridas, rústicas, de tanto trabajar. Y se dio cuenta que esas manos ya no servían para el arte. Y efectivamente Hans nunca llegó a ser un artista. Entonces, en homenaje a aquel que se gastó las manos por amor de su amigo, Alberto pintó su cuadro más famoso, que se llama Manos Suplicantes. Pero usted conoce otras manos que se gastaron por amor de nosotros, la de nuestros padres, por ejemplo. Mi papá y mi mamá era hija de ricos, pero se casó con un tan bruto, decían la familia. Entonces, que se arreglen. A mi padre no lo querían ni ver. Y se fueron a vivir allá lejos, al campo. Mi niñez transcurrió allí, en la nada. Calles de barro, de tierra, el agua la sacábamos bombeando. Y mi padre construyó la primera casita de madera. Él se iba a trabajar y viajaba en tren 1 hora, volvía otra hora, y cuando volvía a casa empezó a poner ladrillos para hacer la casa de material, de paredes. Él hacía todo. Y después de un rato, entonces íbamos a hacer puerta, con la pala, cavando todo un terreno así, y había tomates, zapallos, había de todo así, ¿no? Sembrado por papá. Y además trabajaba en una fábrica, y tenía unas manos tan duras y rústicas que si me daba como dicen aquí, una colleja, una torta. No una tarta. Una tarta, no, Una torta en Argentina es tarta. Sí. Era como si me pegara con no sé, manos duras, ¿no? Y mamá, la hija de ricos, lavaba la ropa a mano. Cocinaba en un brasero en el suelo, con brasas. Qué sacrificio, ¿no? Sin embargo, papá y mamá nos hicieron estudiar, a mi hermana y a mí, y tuvieron la alegría de vernos graduados y progresar en la vida. Y finalmente ellos también conocieron el mensaje de Dios, se bautizaron y hoy descansan hasta la venida de Jesús. Amén. Usted estará pensando en las manos de sus padres también, pero hay otras manos, también rústicas, también heridas, también callosas, manos de carpintero, que un día dejaron las herramientas y salieron a acariciar niños, a curar enfermos, a rescatar cuando uno se estaba hundiendo en el mar. Pero esas manos un día fueron clavadas en una cruz y las destrozaron. Y dice la Biblia que le preguntaremos en el cielo: Señor, ¿qué heridas son esas que tienes en tus manos? Y Él dirá: con ellas fui herido en casa de mis amigos. Zacarías capítulo 8. ¿Sí? Fui herido, porque nosotros no nos acordaremos de todo lo feo de este planeta, ¿no? Con ellas las cicatrices quedarán como un recuerdo eterno.
pero esas manos hoy se extienden desde el cielo. Carolina, dije la mamá porque no sé el nombre. María Ángeles y Carolina. Yo escuchamos a Alicia y creo que todas las canciones han sido creadas por ustedes mismas, ¿no? Y todas mujeres, nos están dando el ejemplo. ¿Dónde estamos los hombres? ¿Cuándo cantamos los hombres? Cuando yo ingresé a la iglesia, integré el coro. Nos pusieron porque, bueno, había que darnos algún lugar. Y la directora del coro dice: ¿tienes una buena voz? ¿Tendrías que cantar solo? No, ni por casualidad, le digo. Pero tanto insistió que un día canté solo. Y fue un bochorno total. Una vergüenza fue, así que nunca más lo intenté. Pero bueno, no es mi don. Bien. Hoy almorcé con Alex, José, pero que me tengo que acordar todos los nombres, y Monse. Bien, le di, perfecto, muy bien. Pero no me dieron de comer si primero no caminaba. Sí, así que, miren, me llevaron a la selva. Ahí hay un mono colgando. ¿Dónde es eso, Monse? Barranco de los Cernícalos. El Barranco de los Cernícalos. Muy bien. Así que anduvimos ahí un poco. Aquí están haciendo equilibrio, que no se caigan. Y ahí me están haciendo hacer a mí el equilibrio.